Y de la Congregación Franciscana de María Inmaculada. Hermana, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, hermana? Y vamos a conversar un poco, primero que todo, sobre su vida. ¿Quién es la hermana Daisy? ¿Cómo inicia, obviamente, su vida de pequeña, su niñez? ¿De dónde es oriunda, hermana? Bueno, soy la hermana Daisy Delgado, de la costa abajo de Colón, de una comunidad que se llama La Andriona, un área campesina. En ese tiempo, pues, una niña muy inquieta, fui una niña muy inquieta, igual que todos los otros niños, ¿verdad? Jugaba. Bueno, mis papás tienen una finca y me encantaba mucho montar a caballo. Bueno, ir a la escuela, también me gustó mucho estudiar y bueno, para ir a la escuela, como era un área campesina, había que ir media hora caminando o a caballo para poder llegar a la escuela. Allí hice toda la primaria en esa misma comunidad de La Andriona y luego ya parte de la secundaria, los primeros años, estuve en un internado en Río Indio. Allí estudié los primeros años y ya la secundaria en Las Tablas. Mis papás son santeños y por eso después tuve que ir a estudiar a Las Tablas porque ya en Río Indio no había bachillerato. Hermana, para poder entender y que los televidentes pues, puedan entender cómo es que una familia santeña se muda a Colón y luego usted se va nuevamente hasta la ciudad de Las Tablas, ¿cómo fue eso? ¿En qué momento de su infancia pues sus papás le dicen, bueno, es que tienes que irte para Las Tablas a estudiar en Las Tablas? Bueno, lastimosamente, como en las comunidades campesinas, las clases no son tan formales, ¿verdad? Los maestros asisten unos días, faltan muchos otros días, lastimosamente. Sí estaba, bueno, en la mente de mis padres, pero también en mí el deseo de estudiar, de superación. Y para poderse uno superar, pues tenía que salir de allí, ¿sí? Porque bueno, la vida del campo es muy bonita y eso, pero ya para estudiar, ser un profesional, pues hay que salir. Y por eso mis papás decidieron entonces enviarme a Las Tablas a vivir con una tía para poder terminar la secundaria. Y también el sexto grado lo hice con mis abuelos en la miel de Las Tablas, porque mis papás decían, bueno, si junto con una hermana, somos 3 hermanas, una mayor y una menor. Entonces con la mayor nos llevamos 1 año de diferencia y nos enviaron a estudiar juntas a Las Tablas, porque decían, si van para el colegio, pues que lleven como una buena base, por lo menos el sexto grado, que lo hagan en una escuela donde sí hay clase más seguido. Hermana, cuénteme un poco más de su vida en la niñez. Usted ha dicho que son 3 hermanas. Somos 3. No peleaban porque esa convivencia de hermanos a veces es complicado. ¿Cómo fue eso? Bueno, con mi hermana mayor, como te dije, llevamos 1 año de diferencia, parecíamos gemelas, nos vestían hasta igualitas, como hasta los 10 años, porque si le compraban una cosa a la una distinta que a la otra, uno siempre veía que lo de la otra era más bonito, ¿no? Y entonces quería quitárselo. Entonces siempre trataban de tenernos las mismas cosas para que no hubiera peleas. Con mi hermana menor tenemos una diferencia de 5 años, ella es 5 años menor. Con ella compartí menos, precisamente por lo del estudio. Pero bueno, sí, también habían peleitas y también nos pegaban. ¿Sí? ¿Y por qué le pegaban? Porque éramos tremendas. ¿Tremenda en qué sentido? ¿Qué hacían para que le sacaran la piedra al papá y a la mamá? Recuerdo, por ejemplo, una vez que, ya te dije que media hora para ir a la casa, había que cruzar un río grande y siempre nos tenían dicho que cuando llovía mucho y estábamos en la escuela, esperáramos que nos iban a recoger o que el río bajara para que pudiéramos pasar, por ejemplo. Esa fue una de las veces que nos pegaron duro. Entonces, nosotras con otras compañeras, ellas sabían nadar, nosotras no sabíamos, pero estábamos pequeñas, 7, 8 años, y decidimos ir a tirarnos a nadar al río.
Pero bueno, gracias a Dios en ese momento llegó mi papá como el ángel de la guarda y antes de tirarnos al río, bueno, llegó él, ¿verdad? Pero así mismo también nos pegó, porque ya nos tenían advertidas de que no nos podíamos venir de la escuela cuando llovía. Usted nace en la provincia de Colón, Sí, cuando obviamente la vida de campo que se vive en Colón es completamente distinta a la que hay en la ciudad de Las Tablas o en la región de Azuero como tal, ajá. porque son más de fiestas, son más tradicionales y todo esto allá en esta región del país. ¿Cómo fue ese cambio? Porque usted era un adolescente para ese momento. Sí. Eh, bueno, no he sido así de tanta fiesta, pero sí, bueno, me gustaba ir, como me crié en la vida de campo, entre mi papá un agricultor y ganadero, entonces sí me gustaba mucho ir a las barreras, a ver los juegos de toro, esas cosas sí me encantaba mucho, ir con los primos y primas, sí. Usted puede decir entonces, hermana, que esa vida de niño, adolescente, fue una vida bastante tranquila y bastante buena. Exactamente, para mí fue una vida muy tranquila. Además, donde viven mis papás, que todavía viven en ese lugar en Colón, en la Andriona, allí no hay vecinos cerca, los vecinos más cerca, digamos, viven a 15 minutos. Entonces, con quienes más compartíamos la vida era con unos primos y que llegaban y jugábamos pelota, nos encantaba jugar softball, decíamos nosotros, ¿verdad? Así que teníamos nuestro espacio para jugar y también nos encantaba, hay unas palmas grandes que tiran una cosa como un cayuquito, entonces nos encantaba rodarnos en las cuestas en esos cayuquitos y a veces nos golpeábamos, nos mayugábamos, nos raspábamos bastante. Ajá. Hermana, en el tiempo de escuela, ¿en algún momento usted estudió algo en la universidad? ¿Cuál fue esa intención que estaba dentro de usted, aparte de ser pues religiosa, que en algún momento lo vamos a hablar dentro del programa, pero me gustaría pues terminar esta parte académica como tal? ¿Qué le gustaba a usted? ¿Qué intención tenía usted? ¿Formar alguna familia, estudiar, ser profesional? ¿Qué era? Bueno, yo deseaba estudiar educación, ser profesora de español. Escogí letras en el Tejada Roca porque esa era mi intención, ser educadora. Y hice los exámenes de admisión a la universidad, allá en Las Tablas. Y antes, bueno, ya como a mediados del último año de colegio empecé el proceso de discernimiento. Y aunque hice los exámenes y iba a iniciar la universidad, preferí ingresar a la vida religiosa antes de continuar los estudios. Así que antes de entrar a la vida religiosa solo concluí bachillerato. O sea, que usted nunca llegó a la universidad. Después ya en la vida religiosa sí, pero antes no. Entré muy joven, me gradué de bachillerato y de una vez ingresé a la vida religiosa. Ok, cuando usted se gradúa, que usted decide entrar a la vida religiosa, ¿cómo usted le dice a sus papás que no va a seguir la universidad y que va a entrar a la vida religiosa? Eso tuvo que haber sido una noticia bastante impactante, ¿no? Porque sí, estaba el deseo, la ilusión de que, bueno, terminas el colegio y vas a la universidad. Y bueno, estaba la misión en 1989 que en ese año, en el 89, yo estaba en el último año de colegio y estaba la misión nacional. Y eso me motivó mucho para ir tomando como la decisión de ingresar a la vida religiosa. Y yo hice primero parte del discernimiento antes de decirle a mis papás, porque sí fue fuerte, mis papás, sobre todo mi papá, se molestó bastante, se enojó, pasó buen tiempito que no me hablaba y mi mamá sí respetó mucho mi decisión, no me dijo ni que me fuera ni que me quedara, siempre me decía lo que tú desees yo te voy a apoyar, ¿verdad? Hermana, usted ha señalado que en 1989 estaba todo este tema de la misión y que seguramente tal vez los jóvenes que nos estén sintonizando, pues
No saben eso. qué era la misión. ¿Qué era la misión? Las obras misionales pontificias organizaron en ese año y luego en el 92 una misión a nivel nacional. Era iban, bueno, muchos misioneros, laicos, sacerdotes y religiosas, iban a las diferentes comunidades, 15 días en cada comunidad, con un programa, bueno, misionero, visitar hogares, encuentros con los niños en la mañana, con los jóvenes, en ese tiempo que yo era joven, ¿verdad? En horas de la tarde y en la noche había entonces una celebración con todos, con todas las personas. Fue un anuncio de la buena noticia de Jesús que ellos fueron transmitiendo. Y bueno, eso fue parte de lo que me ayudó en mi proceso vocacional para ir fortaleciendo como ese deseo más tarde, ¿verdad? Porque eso fue en el 89, yo ingresé a la vida religiosa en el 92, pero sí fue parte que, digamos, despertó en mí el interés también de pensar que podía ser misionera. O sea, que desde ahí inicia, como quien dice, ese llamado, ¿no? Bueno, Desde antes. Sí, gracias a Dios, digamos, yo tengo unos papás en ese tiempo no eran muy religiosos, ni era que éramos una familia de ir a la iglesia solo los domingos a la celebración de la palabra, porque esto es algo importante que debo señalar. Allá no hay misa como en la ciudad siempre, a veces una vez al año, tristemente. Por eso hacen falta muchos hombres y mujeres que deseen consagrar su vida, entregarla al servicio del reino. Entonces, las comunidades tienen delegados de la palabra, bueno, sus catequistas, y yo siento que en mi familia son personas muy comprometidas a nivel social. Mi papá, sobre todo, fue una persona de siempre ayudar a los demás y ver en qué aportaba a la comunidad, abriendo caminos, haciendo puentes, motivando a la gente también a superarse. Entonces, siempre pienso que eso ha estado en mí siempre, el deseo de servir a otros y unir eso a ir conociendo poco a poco a Jesús. Entonces, es unir ambas cosas, ¿verdad? Descubrir también a un Jesús misionero, pero a un Jesús muy comprometido también en la realidad y en la vida de los pueblos. Creo que esa combinación me ha marcado y bueno, me ayudó también en ese tiempo de esa misión a fortalecer como a agrandar esa llamita que el Señor en algún momento de la vida puso en mí. O sea, que ahí siempre estuvo el tema ese de ser religiosa, siempre estuvo ahí con usted, o fue algo que fue creyendo poco a poco. Yo pienso que Dios tiene sus astucias. Entonces, no fue que, bueno, de chiquita yo sentía que iba a ser religiosa, no. Ajá. Eso ya fue en el último año de colegio que lo pensé más. Pero, digamos, el deseo de servir y de ayudar a otros, quizás más a nivel social que religioso, porque no éramos una familia así de ir tanto a la iglesia y de compromiso eclesial, pero ya en el último año de colegio, como estaban las tablas, entonces sí tenía oportunidad de ir a misa con más frecuencia, de estar más involucrada en grupos. Daisy, de la Congregación Franciscana de María Inmaculada. La hermana Daisy nos ha comentado que nace en la provincia de Colón, sin embargo, sus estudios secundarios los realiza en la ciudad de Las Tablas, a varios kilómetros de la provincia de Colón. Fue allá en donde de una u otra forma inicia ese proceso hacia la vida religiosa. Hermana, hemos quedado en un punto bastante interesante y es ya en la línea que divide su vida de atrás hacia lo que es la vida religiosa. ¿Cómo fue ese proceso? Muy bien, en el último año de colegio, bueno, en Las Tablas antes estaban los sacerdotes redentoristas y en algunas ocasiones me invitaban también a las comunidades a acompañarlos, a celebrar la Eucaristía, ¿verdad?
Y en uno de esos viajes a una comunidad, el padre me decía, ¿no te gustaría ser misionera? Y bueno, les conté algo de la misión del 89 y esa misma misión de las obras misionales pontificias se realizaba en el 92. Yo pensaba que me hablaba de formar parte de ese grupo de laicos que se preparaban para la misión de 1992. Y yo le dije, bueno, sí me gustaría. Y después, porque así que nos encontrábamos de vez en cuando, él me decía, ¿has pensado, siempre me preguntaba, ¿has pensado en lo de ser misionera? Hasta que un día me dijo, pero yo no te estoy hablando de misionera para un corto tiempo, te estoy hablando de misionera para siempre. Bueno, eso ya me cuestionó más, digamos, ¿verdad? Me puso a pensarlo mejor, porque bueno, estaba también mi deseo de ser educadora, de ser profesional, de ingresar a la universidad. Y bueno, pensándolo, cuando se llegó el momento de discernir, digamos, de conocer a las hermanas franciscanas de María Inmaculada, que tenían una casa en Pocrí de los Santos, ellas fueron a conocerme a las tablas y ya hablando con ellas, descubrí que también se dedicaban a la educación. Uno de los apostolados que tenían las hermanas o que tenemos en este momento es la educación. Y digamos que fue como un rompecabezas, ¿verdad? Un 2 por 1. Encontrar que algo que yo quería ser educadora, o sea, en la vida religiosa también lo podía encontrar, y que yo quería ser misionera y ellas también, pues, me ofrecían esta parte de ser misionera. Entonces, en realidad sentí que allí Dios hablaba y que allí el llamado se hacía como realidad, ¿verdad? Porque también no era solo, por decirlo de alguna manera, lo que Dios me estaba pidiendo, sino que también algo de lo que yo soñaba con ser como persona profesional también encajaba allí. Entonces, bueno, decidí hacer el proceso de discernimiento y cuando ya estaba un poco clara, porque tampoco es que uno, cuando ingresa que está 100% seguro, ¿verdad? No, pero tiene cierta posibilidad o cierto nivel de que, por aquí Dios y yo vamos queriendo esto, ¿sí? Después les conté a mis papás que ya no iba a entrar a la universidad, sino que quería ser religiosa. Bueno, no fue tan fácil, ya les comenté anteriormente, ¿verdad? Mi papá sí se opuso bastante porque en la mente de mi papá existía de que los religiosos eran comunistas. Entonces él me decía, aquí no me traigas nunca ninguna monjita. Por eso, porque bueno, ellos habían luchado, tenían sus cositas y siempre pensaban como que, tenemos que compartir todo, ¿verdad? Aunque ellos eran personas generosas y solidarias, pero bueno, eso me dijo en ese momento, pero después un sacerdote habló con ellos, mi hermana mayor se había casado ya y le dijeron a mis papás, así como usted permitió que su otra hija se fuera, permítale a esta hacer la experiencia, porque primero se hace una experiencia de unos 3 meses antes de ingresar a las etapas de formación y bueno, por lo menos me dieron el permiso, aunque no en total acuerdo. Hermana, hagamos un poco de docencia porque estamos acá no solo para conocer su vida y como quien dice escudriñar lo que hay adentro de usted antes, durante y después, sino que hay que hacerle docencia a la gente. ¿Cómo se recibe un llamado? Porque seguramente la gente que está en casa dirá, bueno, es que yo recibí algún llamado en algún momento de la vida, pero no le contesté a Dios, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es un llamado? ¿Cómo se siente eso del llamado? Te puedo contar que cada persona tiene experiencias distintas.
Así como Dios nos hace distintos a cada uno, cada persona lo experimenta distinto. Para mí fue como ir sintiendo poco a poco el deseo de transmitir a Dios a otros. Yo admiraba mucho a los catequistas, cómo nos hablaban de Dios, cómo nos formaron para hacer la primera comunión, después para la confirma. Admiraba mucho y sigo admirando mucho la congregación de los sacerdotes claretianos, que en ese tiempo eran los que cuando era niña estaban en la costa abajo de Colón y eran los que iban a esas zonas misioneras, sus sacrificios, horas de camino, enlodados. Y para mí cuando llegaban a la comunidad y hablaban de Dios, o nos compartían la palabra, pues, y celebraban la Eucaristía, que no era que yo entendía mucho de eso, pero, o sea, lo que me llamaba la atención era el que hablaran de Dios, ¿verdad? Y el que compartieran con nosotros de una manera muy sencilla y muy cercana al pueblo. Eso fue quizás lo que en mí fue calando, digamos, igual que la parte social, que ya te digo, han sido dos partes para mí muy importantes, el compromiso con la gente, el estar en sus esperanzas y en sus dificultades. Eso fue, yo digo que ese fue el anzuelo que Dios tomó para llamarme a esta vida, porque es encontrar en la vida religiosa que uno puede ser misionero, evangelizar, transmitir la buena noticia y también servir a otros y a otras. Hermana, ¿se podría decir que cuando usted inicia este proceso de ingresar a la vida religiosa, en algún momento sintió esas ganas como de renunciar a ese llamado o siempre fue un llamado que fue firme? De parte de Dios siempre firme el llamado. Pero sí hay momentos en la vida en que uno dice, ¿será que sí es esto, verdad? Porque bueno, no es que uno tiene una carta de Dios, ni es que hay una llamada por teléfono, ni hay nada como lo que uno a veces quisiera, como tener esto, me imagino que así la juventud, ¿no? Quisiera tener una certeza de que, sí, esto es un llamado de Dios para siempre. Pero la vida precisamente se compone de esto, ¿verdad? De un abandonarse en la fe a las cosas de Dios, porque igual, pues en la vida matrimonial igual, ¿quién asegura que con esa persona que te vas a comprometer es para toda la vida? Entonces es también dar un salto de fe, de confianza en quien te ha llamado, que es el Señor y que no lo va a abandonar aún. Entonces siento que para mí es cada día confirmar que Dios está conmigo y que yo deseo entregarme a Él cada día, y lo hago cada día. Es como mi primera oración de la mañana, decirle al Señor, tú me eres fiel y yo te soy fiel hoy. Hermana, ¿en algún momento ha cuestionado a Dios por ese llamado o nunca lo ha hecho? ¿Se ha preguntado el por qué a mí y no, usted sabe, no? ¿no? A otras, sí. Sobre todo en los primeros años, porque eso, compañeras de colegio quizás más entregadas a las cosas de la iglesia, digamos así, con familia también más entregadas. Cuando entré a las etapas de formación, que escuchaba también como los testimonios vocacionales de las compañeras que habían sido catequistas, delegadas o no sé, tenían una vida eclesial muy activa, y yo decía, qué raro, y yo no he tenido esta vida tan activa así en las cosas de Dios, pero sin embargo siempre sí sentía sigo sintiendo eso, que Dios me va utilizando como un instrumento. ¿Por qué lo siente todavía que Dios la sigue utilizando como un instrumento, hermana? Porque, bueno, después ya de las etapas de formación que nosotras tenemos en este momento 4 años, en ese tiempo eran 2 años y medio, Dios me ha dado muchas oportunidades de compartir la vida como en diferentes apostolados, en educación y en la misión, y el sentir que uno puede acompañar a la gente, apoyarle, estar allí en sus momentos difíciles,
A mí me tocó una misión en Honduras, 5 años de misión, en un área muy difícil, de mucha violencia por las maras, muchos enfermos de SIDA, y el poder ser allí como ese aliento de Dios. Por eso pienso que eso, Dios le permite a uno ser un instrumento para otros, de manera especial para los que quizás tienen menos posibilidades, ¿verdad? Y estar allí cerca del dolor y del sufrimiento de la gente y transmitir ese Dios que siempre es cercano. ¿Es usted feliz con la vida que tiene actualmente, hermana? Gracias a Dios, sí. Sí, me siento feliz y bueno, la congregación también me ha permitido compartir no solo el testimonio vocacional, sino permitirme convocar, ser ese, vuelvo a decir, instrumento de Dios para llamar a otros jóvenes. He estado muchos años en la pastoral vocacional, ayudando a otros a discernir su vocación, a encontrar ese sentido por el que están aquí, ¿verdad? Por el que Dios los ha traído a la tierra, y que descubran también que pueden ser instrumentos para otros y otras. ¿Qué fue lo más difícil que ha ocurrido en estos tiempos que usted estuvo, me dijo que en Colombia, en El Salvador y también Honduras y seguramente en otros países? ¿Qué pudo haber sido lo más complejo que pudo haber vivido usted, hermana Daisy? En Honduras muchas cosas. La más compleja, la muerte de casi toda una familia, 7 personas asesinadas una noche por violencia, por las maras. Se salvan 2 niños y nos tocó acompañar muy de cerca a esos 2 niños que luego se le entregaron a la primera dama en ese tiempo. Y eso fue muy duro para nosotras, pero cada día la violencia, bueno, cada día casi que había un muerto en esa comunidad de la Ribera Hernández, asentamientos humanos que pertenece a la Ribera Hernández en San Pedro Sula, Honduras. Y también allí había un dispensario que tienen los claretianos, allá nos tocó compartir la misión con los claretianos. Había una guardería y un dispensario que lo administrábamos nosotras, las hermanas franciscanas, y bueno, en ese dispensario llegaban muchas personas heridas. Yo te digo que no sabía nada de enfermería, y si algo tenía claro en la vida es que yo, hasta ver una aguja me daba miedo, ¿verdad? Y bueno, Dios me dio fuerzas, fortaleza en ese tiempo para acompañar hasta eso, llevar personas al hospital, estar allí con las familias, pero lo más duro fue esa violencia de esas familias. Hermana Daisy, hermana, hemos conversado con usted varios puntos, desde su infancia, cómo inicia el proceso a esa vida religiosa, y suena muy interesante pues todo lo que hemos hablado, pero llega un punto en el que tal vez usted quedó marcada, y fue esa experiencia que vivió en Honduras específicamente, donde mueren lamentablemente 7 miembros de una familia, se salvan 2 pequeños, uno de 6 años y otro de... Como 2 años. Como 2 años, imagínese usted. ¿Cómo puede una persona, y tomando en cuenta lo que se vive en la actualidad, en la realidad del mundo, y creo que esto fue algo bastante impactante, lo del terremoto que se dio en Turquía y Siria, y las personas se preguntaban cómo es que Dios permite este tipo de cosas? Tal vez la fe, pues en una u otra forma se debilita. Sin embargo, a pesar de esto, ustedes pues sigue con esa fe de ayudar, sigue con esas ganas de estar ahí ayudando a quienes más lo necesiten. ¿Cómo se puede lograr eso, hermano? Dios nunca va a querer el mal para nadie. Dios siempre desea lo mejor para nosotros, sus hijos. Las consecuencias de lo que sucede a veces sí es producto de nosotros mismos, ¿verdad? En este caso la violencia. Dios nos hace personas amorosas, y bueno, las circunstancias, preciso la ausencia a veces de Dios, de no conocerle como ese Padre amoroso, nos hace vernos no como hermanos, ¿verdad? Sino como enemigos, como alguien de quien yo me tengo que defender.
y las familias a veces desintegradas, hogares con muchas dificultades, pienso que son factores que influyen para que la juventud vaya como llenándose de resentimiento hasta llegar a ese punto de un corazón que odia y que es capaz de asesinar a otros. Entonces, por eso el consagrar la vida a Dios es para llevar como esa luz, esa esperanza de un Dios que no quiere la muerte, un Dios que defiende la vida siempre. Viene el punto y voy a seguir esta misma línea. Y como se llama este programa, pues cambio de planes. Muchas veces todos nos cuestionamos y cuestionamos al de allá arriba cuando nos cambian los planes. Por ejemplo, y vamos a poner un ejemplo sencillo, hermana. Ajá. Alguna pareja que quiera sacar una casita en común, pero la casita no se le da, pero Dios está obviamente trabajando. ¿Cómo puede una persona evitar cuestionar a Dios y más bien aceptar que Dios de una u otra forma está haciendo ese trabajo tal cual Él ya lo tenía estipulado? Yo pienso que somos libres, ¿sí? No es que no cuestionemos a Dios o nos preguntemos por qué nos pasa esto, por qué estas cosas. O sea, eso siempre está en nuestra manera de pensar y de razonar, pero también el que nos fiemos de Él, ¿sí? El que vayamos creciendo como personas del Espíritu. Y eso va transformando nuestra mente, nuestro corazón, y vamos aprendiendo, como la Virgen María, ¿verdad?, a fiarse de Dios, aunque los planes sean diferentes. ¿Se podría decir, hermana, que eso podrían ser de una u otra forma, pues pruebas que les pone Dios a uno para que uno pueda reforzar esa fe y confiar más en Él? Podemos pensar que sí, o sea, Dios tiene su manera de educarnos, ¿no?, como Abraham. Ante circunstancias difíciles, uno decide responder de una manera a veces positiva. Hemos hablado en reiteradas ocasiones desde el inicio del programa, hermana, sobre franciscanos claretianos, la diferencia de uno y otro, para poder, obviamente, hacer un poco más de docencia. Bueno, somos diferentes congregaciones, hay muchas congregaciones en el mundo y también muchas congregaciones franciscanas. Bueno, en ese tiempo allá en la comunidad donde nací, la Andriona, en la costa abajo de Colón, los misioneros que iban o los sacerdotes que visitaban esa comunidad eran claretianos. De San Antonio María Claret, un sacerdote español, luego lo hacen obispo y viaja a Cuba, un gran misionero, ¿verdad? Entonces existe esa congregación y existen nosotras, las franciscanas de María Inmaculada, fundadas por la Madre Caridad que sigue la espiritualidad de San Francisco de Asís. Y bueno, la Madre Caridad ingresó a un convento de contemplativas en Europa, en Suiza concretamente, y luego en la guerra del Ecuador, un obispo del Ecuador solicita a esa comunidad contemplativa misioneras para que vengan a curar enfermos y ayudar al bien morir a muchos. Y entre esas se anota la Madre Caridad, nuestra fundadora, que era, antes de entrar al convento de las contemplativas, educadora. Y por eso, bueno, nos transmitió este carisma de la educación y de la misión. Hermana, al momento de que usted decide, porque usted ha señalado que iban a su casa allá en Colón, pues los claretianos, ¿por qué decide ser franciscana y no claretiana? Me llama la atención eso también. Porque luego que viajé a Las Tablas, el sacerdote redentorista que estaba encargado de la parroquia Santa Librada de Las Tablas, él tenía muy buena relación con las hermanas franciscanas que estaban en Pocrí. Y cuando me preguntaba que si quería iniciar el proceso de discernimiento, me refirió con las hermanas franciscanas. Y como compartí antes, cuando ya ellas me decían lo que hacían, los lugares donde estaban, y yo sentía que, bueno, que yo encajaba allí porque mi deseo de ser educadora y de transmitir a Dios como misionera, pues lo encontraba en esta congregación también.
Hermana, hablemos sobre la congregación. ¿Cuál es la misión de esta congregación? ¿Cuál es la visión de la congregación? ¿Y a qué se dedican ustedes para que las personas puedan conocerles? Muy bien, nosotras, bueno, somos la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada. Estamos en 16 países en este momento. Estamos organizadas, digamos, por áreas, ¿verdad? Estamos nosotras, esta provincia del Inmaculado Corazón, Sagrado Corazón de Jesús y de María, estamos desde Guatemala hasta Panamá y unas casas que tenemos en Colombia, Estados Unidos, México y África. Entonces, bueno, las vocaciones que también van surgiendo de esta área, trabajamos en estos lugares de misión, que tenemos educación y tenemos misión. En lugares la misión en lugares de difícil acceso, comunidades lejanas. Usted ha podido complementar pues el tema de educación con su vida religiosa. ¿Cómo fue esto, hermana? Bueno, después que estuve, la etapa de formación me marcó mucho más lo de la misión. Quizás allí ya el de ser educadora no fue, cuando salí de la etapa de formación, no fue mi mayor deseo. Porque yo escuchaba mucho a las hermanas hablar de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de la misión que se realizaba en estos lugares y bueno, también la formación, el estudio, el ir leyendo lo que la iglesia pide, el estar más cerca de los pobres y eso para mí venía de, bueno, en la Andriona es gente muy sencilla, gente pobre, campesina. Y yo sentí que, bueno, que yo podía dar algo de mi vida como religiosa ya a esta gente pobre y sencilla. Sin embargo, cuando salí de la formación fui enviada a Costa Rica los primeros años de mi vida religiosa y allí tuve la oportunidad de estudiar en la universidad y casi que en los lugares donde he estado, pues educación y misión, porque educación para adultos en los lugares donde no hemos tenido colegio, pero sí siempre como la Madre Caridad, que fue educadora y misionera, nos preocupamos por formar integralmente a las personas y pues la educación es el mejor espacio, pienso, para formar y capacitar a la gente. Hermana, por ejemplo, si alguna joven quisiera ingresar dentro de esta congregación, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde están ubicados acá en Panamá? Estamos ubicadas en Chiriquí, Boquete, Capira, Chorrera. Aquí en Panamá tenemos varias casas. En Colón, Costa Abajo, estamos en Río Indio. Y bueno, en cualquiera de estos lugares se comunican con las hermanas y les vamos dando el acompañamiento. Pienso que es muy importante los procesos de discernimiento. La gente piensa, los jóvenes a veces piensan que si voy a hablar con una hermana o con un sacerdote sobre alguna inquietud que siento, si puedo consagrarme a Dios, si puedo ser misionera, sacerdote, piensan que si busco el discernimiento es porque ya yo debo de llevar una respuesta que es un sí. Y no, el proceso de discernimiento te va clarificando, te va ayudando a darte cuenta si es esta tu vocación o de pronto no es esta tu vocación y que Dios te pide, por ejemplo, intensificar más tu vida cristiana, comprometerte más en tu parroquia, ¿no? Entonces, invitar al joven a que no tenga miedo, como dice el Papa Francisco, joven, no tengas miedo de descubrir tu vocación, ¿verdad? Porque creo que es lo más bonito que uno pueda clarificar y dar una respuesta con cierto grado, vuelvo a decir, de certeza de que Dios te puede estar llamando. Tampoco espere nunca tener el 100% de seguridad de que esta puede ser la vocación a la que Dios te llama. El camino te va confirmando si es esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, un joven o una joven, hermana, que tal vez siente ese llamado, pero no lo ha podido
experimentar a profundidad, que tiene ese miedo, como usted bien lo ha dicho, que tiene esa situación tal vez o ese conflicto interno de ¿será que sí sirvo para esto? ¿Será que no sirvo para esto? ¿Será que tengo que dejar mi vida atrás para poder ingresar a una vida religiosa o a una vida sacerdotal? ¿Qué tiene que hacer para poder clarificar, como usted bien ha dicho, esas ideas o esos sentimientos? Lo primero es buscar orientación, un sacerdote o una religiosa, acercarse. A veces contarle a la familia depende, ¿verdad? Si es una familia que uno sabe que lo va a apoyar, pues quizás lo comprendan y lo vayan apoyando. A veces contarle a la familia de un solo al inicio no es tan bueno, porque si uno no es tan seguro y en la familia no lo van a apoyar, pues como que te echan un balde de agua, te enfrías rápido, ¿verdad? Pero si uno busca orientación a donde alguien que ha hecho el camino, una religiosa, un sacerdote, pues te va a ir ayudando. Es un proceso de discernimiento, no es que con iniciar el proceso ya uno se va a consagrar, no. Igual las etapas de formación para nosotras son 4 años, los jóvenes que van al seminario son 7 años y en ese tiempo uno todavía va clarificando, ¿verdad? Va gustando de esto o va diciendo, por aquí no es la cosa, y bueno, es libre de salir también cuando desee. Hermana, me gustaría finalizar ya el programa, no sin antes dejarle un mensaje tal vez a las familias que ponen de una u otra forma pues esa barrera muchas veces y que tal vez los jóvenes tengan esa intención de querer servirle al Señor, pero tienen esa barrera que es bastante fuerte y que define mucho la vida de todos los jóvenes, ya sea para estudiar, porque hay papás que dicen, bueno, es que yo quiero que tú seas doctor. Y si Yo gasté mucha plata contigo. Exacto. Y mira lo que vas a terminar ahí. ¿Cuál puede ser ese mensaje, hermana, para la familia? Que apoyen a sus jóvenes. Yo creo que la vida religiosa y la vida sacerdotal es un regalo muy grande de Dios y que quizás en el momento no se comprende, ¿verdad? Ahora mis papás, por ejemplo, dicen, qué bendición más grande, y ahora quisieran compartir la vida con las hermanas y en ese tiempo que no querían que fueran, ahora quieren que las hermanas ojalá vayan muy seguido. Entonces es ir descubriendo que Dios toca el corazón de una familia, no solo de un miembro de su familia, sino de toda la familia, y eso le va permitiendo a toda la familia acercarse poco a poco también a ese compromiso con el Señor, porque es distinto conocer y profundizar y vivir desde Dios que vivir sin Dios. Nuestra vida toma otro sentido, toma otro rumbo de entrega, de solidaridad, de amor, de compromiso, de fidelidad también. Y yo quisiera invitar a los jóvenes, cada 2 meses más o menos tenemos un encuentro vocacional abierto, libre, donde compartimos un tema, donde los jóvenes pueden compartir sus preguntas y si no, pues también nos pueden buscar en las redes sociales y allí comunicarse. Hermana, punto final. ¿Cuántos años tiene usted de vida religiosa? Y desde entonces cambió obviamente pues el parecer de sus papás, de que no, que son comunistas y todo lo demás. ¿Cuánto tiempo tienen ahora? Tengo 28 años de vida religiosa y 30 y algo desde que ingresé a las etapas de formación. Amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de este programa Cambio de Planes. Hemos conocido parte de la historia y de la vida de la hermana Daisy, oriunda de la provincia de Colón.